Vamos a leer la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Voy a hablar bajo el tema la palabra de Dios por encima de nuestros conceptos. Este es el tema que quiero estar hablando, el título del mensaje, la palabra de Dios por encima de nuestros conceptos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Los que nos conocen ya saben cuánto amamos la palabra de Dios, cuánto celamos por la palabra de Dios, cuánto buscamos ser fieles a la predicación de la genuina, verdadera, pura, auténtica palabra de Dios, ¿no? Entonces es de esto que quiero hablar esta noche, sobre la palabra de Dios, ¿no? La importancia de tener en cuenta el testimonio verdadero, sincero, fiel de la palabra de Dios. Dijo Pablo así en el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 1 al 5. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor por esta palabra gloriosa del apóstol San Pablo, un gran siervo de Dios que los que estudiamos, leemos, conocemos algo de Biblia, sabemos que fue uno de los mayores del Nuevo Testamento, uno de los más grandes predicadores, fue el que más escribió, ¿no? En el Nuevo Testamento, sus cartas, sus epístolas, fue el que más dejó contenido teológico, bíblico, cristiano para nosotros, fue Pablo. Y este mismo Pablo, aquel Pablo que antes había sido criado allá a los pies de Gamaliel, aquel hombre judío, ¿no? El maestro de la ley, uno de los mayores, creo que rabinos de la historia de aquel tiempo, un gran maestro del judaísmo. Pablo creció y aprendió todo de la ley judaica, todo. Él era un hombre muy culto, muy inteligente, el apóstol Pablo. Pero después se encontró con Jesús, fue transformado, como sabemos, conocemos su historia, y comenzó entonces ahora a predicar el evangelio, dar testimonio de Jesús. Y es justamente de esto quiero hablar. Él habla en los versículos 1 y 2, voy a dividir en dos partes, versículo 1 y 2, después versículo 3 al 5. Versículo 1 y 2, Pablo entonces va a hablar de la fidelidad al mensaje predicado. ¿Qué era lo que Pablo predicaba? Donde él dijo entonces, como ya leímos, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, eso Pablo fue a anunciar a los cristianos en Corinto, el testimonio de Dios. Dice, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. En otras palabras, no fue mi forma humana, mi intelecto, no fueron mis estrategias humanas que yo utilicé para hablar a ustedes. Me propuse más bien, en otras palabras, antes que todo yo me propuse, él dice, cuando estuve entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. En otras palabras, yo puse mi mirada, mis esfuerzos, mi dedicación, yo puse todo lo que yo tenía, ¿no? Para simplemente hacer aparecer el misterio de la cruz de Cristo. El poder de Cristo, la revelación de Cristo, la gracia de Cristo, el poder de Cristo. Yo no me propuse a querer que algo de parte mía humana fuera lo que llamara vuestra atención.
de ninguna manera. Yo me propuse presentarles a Cristo y a Cristo crucificado. En otras palabras, yo les propuse presentar todo el plan, el proyecto de salvación que vino por medio de Jesucristo y tuvo que pasar por la cruz del Calvario. Aleluya. Este es nuestro propósito y este es el objetivo de Pablo cuando habla en las Escrituras, ¿no? Siempre presentar a Cristo. Pablo no llegó a Corinto como un filósofo, un terapeuta, un animador de auditorio, un presentador de espectáculos, ¿no? Pablo no llegó a Corinto de esta manera. No llegó como un gran profeta, como un gran superapóstol, como hoy vemos por ahí. Y en fin, no llegó con títulos. No, de ninguna manera. Pablo llegó a esta ciudad como un testigo de Jesús. ¿Sabe qué es eso? Un testigo de Jesús. Estamos siempre llamando la atención a nuestros creyentes, a nuestros hermanos que frecuentan aquí, que quieran estar bajo nuestra administración, nuestro cuidado pastoral. Siempre llamamos la atención, porque las personas ya no saben más qué título que van a inventar para querer presentarse al público, para que llame más la atención, para que sea más visible su ego, su personalidad. Pablo dice: yo solo me propuse llegar y presentar a Jesucristo, ¿no?, entre ustedes, a Jesús crucificado, y yo solo quise ser testigo de eso entre ustedes. Solo mostrar a Jesús a ustedes, solo llevar Jesús a vuestros corazones. Ahora escuche eso: un testigo solo declara ante un tribunal lo que él conoce objetiva y personalmente en cuanto a los hechos. Un testigo no puede hablar de lo que no vio, que no sabe, que no conoce. Él tiene que haber sido, ¿no?, una persona que presenció, que vio, que estuvo ahí, sea por revelación, sea como fue esa la condición de Pablo. Es acá donde entonces se encuentra uno de los grandes problemas del cristianismo actual, de nuestros tiempos: la falta de conocer los hechos de Jesús, la falta de una experiencia personal con Dios. Hay gente que todavía no tuvieron un encuentro real con Jesús, o alguna vez ya tuvieron este encuentro real con Jesús, pero no desarrollaron, no crecieron, no maduraron, no buscaron conocer la historia, los hechos de Jesús, su ministerio, su objetivo, su propósito, su finalidad de haber venido a este mundo. No crecen, no desarrollan. Y entonces tienen una falta de experiencia, falta de conocimiento bíblico, la falta de ser guiados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Son los problemas que vivimos en estos días. Para Pablo, la revelación de Dios era todo. La sabiduría humana es nada. Él llegó a decir en sus palabras, si no me equivoco, habló a los romanos, que él consideraba todo aquello que él había aprendido antes como estiércol. Dice: yo considero eso como nada. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener la sabiduría divina, las cosas de Dios. ¿Para qué uno se va a una iglesia? Hablando de iglesia cristiana, hablando de cristianismo. ¿Para qué uno se va a la iglesia? ¿Para escuchar opiniones del pastor acerca de política, psicología, economía o incluso de religión? ¿Para ver un teatro, para ver una obra, para ver un espectáculo, para escuchar músicas, para bailar, para divertirse? ¿Para qué uno se va a la iglesia? No es para nada de eso que uno va a la iglesia. Debemos acudir a la iglesia para recibir una palabra de parte del Señor por medio del predicador, del pastor,
del que está a cargo del mensaje de la palabra. Pero siempre la palabra tiene que ser de parte del Señor y nosotros apenas instrumento. Escuche eso, por favor. La palabra de Dios es la única que puede edificar y unificar. Por otro lado, las opiniones humanas confunden y dividen. La palabra de Dios es la única que puede edificar y unificar. ¿Por qué tantas divisiones hoy? Ya vamos a hablar sobre esto más adelante. ¿Por qué tantas iglesias, tantas denominaciones? Pablo aseguró a los corintios que no había llegado a ellos con un mensaje u opiniones humanas. Su propósito único y primordial era anunciar a Jesús y este crucificado. Era dar testimonio de Dios y nada más que eso. Algunos años más tarde les aseguró de nuevo, allá en 2 de Corintios. Dijo así en el capítulo 4, versículo 2. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana, a todas personas de conciencia. Nos recomendamos a ustedes en la presencia de Dios. En otras palabras, sabemos cómo hemos vivido, portado, andado en medio de ustedes. La tarea primaria, la única tarea del ministerio es manifestar la verdad de la palabra de Dios. Esa es la única, la primordial, la más grande de todas. Manifestar la palabra de Dios. ¿Qué pasa de esto? Es como mínimo de procedencia dudosa. A Timoteo, su hijo ministerial, Pablo le había aconsejado sobre en qué debía ocupar su tiempo. Hoy la gente alguna vez no sabe que sean aburridos porque no sabe qué hacer de la vida. En estos días de cuarentena hay tanta gente aburrida, hay tanta gente que se están peleando, que están por ahí saliendo, desobedeciendo, cometiendo inclusive alguna vez delitos, porque no saben qué hacer. Estoy hablando a cristianos, estoy hablando a los creyentes, estoy hablando a los que se dicen hijos e hijas de Dios. No saben qué hacer. Mira el consejo de Pablo a Timoteo, su hijo ministerial. 1 Timoteo 4:13. Dice así: en tanto que llego, mientras no llego, mientras usted me espera ahí, que yo esté llegando con usted, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Lea las Escrituras no solamente para ti, sino que lea las Escrituras públicamente, para la gente, para los miembros, para aquellos que quieran escuchar. ¿Qué más? Dedícate a enseñar. No solamente lea, sino que dale una interpretación. Enséñales a la gente a que comprendan. Y también a animar a los hermanos. Dedícate a estas cosas. Esa era su tarea. Y es la tarea de todo predicador que se dice cristiano. Según MacArthur, cualquier otro enfoque que no sea el bíblico, escuche bien eso. Cualquier otro enfoque en el púlpito, en la iglesia, que no sea el enfoque bíblico, dice MacArthur, está prostituyendo el púlpito. Está adulterando el púlpito. Está manchando el púlpito. Y yo no quiero ser culpable de este terrible error, desvío de conducta. No quiero yo ser culpable. En la segunda carta que le escribe al joven Timoteo, Pablo le encarga solemnemente, mira ves, capítulo 4, versículo 1 y 2, 2 Timoteo,
en presencia de Dios y de Cristo Jesús, te doy este solemne encargo. ¿Qué fue que le encargó Pablo a Timoteo? Predica la palabra, persiste en hacerlo. Yo he hablado alguna vez acá con los hermanos, obreros, directiva, con la iglesia. ¿No cree usted que yo ya no fui tentado, hermanos, a entrar por estos movimientos modernos de hoy? Estos movimientos que más están para entretener a la gente que para predicar el evangelio, más para divertir a la gente. Yo fui tentado, pero yo vuelvo a las escrituras y veo un texto como esto, veo una orientación de esta, veo un llamado de esto a mi vida. Y entonces tiemblo por el temor que tengo por el Señor, por la Biblia Sagrada. Y me concentro totalmente en predicar la palabra y persisto e insisto en seguir predicando la palabra, porque yo sé que es la única forma que tenemos nosotros de poder andar en el buen camino, el camino de la vida eterna. Es la palabra. Un hombre que es verdaderamente llamado para ser un ministro de Dios no puede hacer otra cosa que no sea predicar su palabra. No puede. Llegamos en un tiempo en que la gente ya no quiere que el pastor predique solo la palabra. Ya fui tentado a eso, a no predicar solo la palabra. Por tener comezón de oír la sana doctrina, se rodean de falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores. Esa gente llegará al tal punto de dejar de oír la verdad para volverse a los mitos, dice Pablo a Timoteo, a las fantasías, a las ilusiones, a las tonterías. ¿Por qué? Porque están cansados, no quieren solo oír la palabra de Dios. Hay una frase que dice: la demanda crea la oferta. Escuche que eso es serio. Los oyentes invitan y forman a sus propios predicadores hoy en nuestros días. En estos tiempos que vivimos, son los oyentes que están formando pastores y predicadores. Si las personas desean un becerro para adorarlo, encuentran pronto un ministro que sabe hacer becerros. Y los cristianos saben lo que estoy hablando. Si no sabe, estudie la Biblia que usted va a encontrar. Busque becerro de oro en la Biblia que usted va a encontrar. ¿Qué significa eso? Las personas buscan e encuentran. Yo siempre digo a algunas personas que quieren alguna vez que nosotros cambiemos algunas cosas de la iglesia. Yo digo, busque por ahí que usted va a encontrar una igualita a esa que usted desea. No hace falta que usted venga a querer cambiar la nuestra. No hace falta que usted nos venga a querer enseñar a nosotros qué debemos hacer de nuevo, de moderno, de actual, para que podamos llamar la atención de la gente. No estamos aquí para llamar la atención de la gente, estamos aquí para predicar el evangelio de Jesucristo para los que quieran salvación, vida eterna, para los que quieren ir al cielo. Si no, estaría yo aquí perdiendo tiempo, me iba a hacer otra cosa, iba a trabajar en la vida material, iba a buscar algo para hacer de la vida, no estar en un púlpito de la iglesia, ocupando un espacio sagrado, santo, glorioso para estar engañando a la gente. Duro juicio vendrá sobre estas personas y yo no quiero estar de aquel lado, yo quiero estar de este lado, donde yo sé lo que estoy haciendo, predicando la verdad de la palabra de Dios. Pero la gente hoy buscan e encuentran. Quiere un pastor que te haga becerro, te va a hacer un becerro, te va a encontrar. Infelizmente esto está instalado en la iglesia moderna. Los líderes de la actualidad en su gran mayoría, y no tengo miedo de decir, y estoy seguro de que no me equivoco, que la gran mayoría de los líderes de nuestros días de hoy están ofertando en conformidad a la demanda.
nunca leyó libros de estrategias como usted llenar tu iglesia, cómo hacer eso, cómo aquel otro? Y hay estos libros que es lo que yo ya leí estos libros. No, usted tiene que buscar saber cuál es el deseo de la gente, qué es lo que le gusta, qué tipo de música le gusta, qué estilo de música le gusta, qué estilo de iglesia le gusta, qué estilo de predicación le gusta. Ah, bueno, entonces yo voy a ofertar lo que la gente quiera. Jesús un día dijo así: yo no vine para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo no estoy aquí para cumplir la voluntad del pueblo de esta ciudad, y ni de cualquier ciudad de este mundo. Yo fui llamado para hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y mi Padre que está en el cielo, Él me dio, aleluya, Él me dio esta incumbencia. Él me designó para que yo sea predicador del evangelio. Es así lo que dijo Pablo: yo fui llamado para predicar el evangelio, y ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no predico el evangelio. Hoy en día las personas no quieren saber de reglas, doctrinas, restricciones, buenos modales, éticas, buenas costumbres, mandamientos, leyes, etcétera. No. Las personas de hoy quieren acercarse a Dios con su vida desordenada y seguir con esta misma vida, pensando que Dios los acepta de cualquier manera. Es cierto que Dios reciba a todos de la manera que vengan, pero siempre deseoso de transformarlos. Es cierto que usted puede venir todo roto, destruido, podrido, manchado, lleno de pecado, de mugre. Usted puede venir a Jesús destrozado, lastimado, lleno de heridas, de llagas sobre tu cuerpo. Puede venir y Jesús no te va a rechazar, pero Jesús te va a agarrar, aleluya, y te va a sanar, te va a transformar, te va a restaurar, te va a curar. Jesús va a hacer en tu vida un milagro y tú serás transformado en una nueva criatura. Es eso que Dios hace. Es eso que hace la palabra de Dios. Es eso que nos instruye la palabra de Dios. Predicar para que la humanidad se arrepienta de sus pecados. Y yo leí algo en estos días sobre el arrepentimiento. Y hay muchas personas que confiesan sus pecados, pero no se arrepienten de ellos. Confesar sin arrepentimiento no justifica, no santifica, no salva, no perdona. Es necesario confesar con arrepentimiento. Cuando Pablo anduvo predicando entre las muchas iglesias de sus días, él decía y predicaba lo mismo a todas ellas, conforme dice 1 Corintios 2:2 y 1:18. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, como ya hablamos, excepto de Jesús y de este crucificado. Dice el versículo 18, capítulo 1, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. La gente no le gusta escuchar estas cosas porque para las personas del mundo es locura. Se confunde, no pueden comprender, no pueden aceptar. En cambio, si para los que se pierden es locura, en cambio para nosotros, para los que se salvan, cuando ya alcanzaron la salvación, que están allí del otro lado, entonces es para ti este mensaje. Para los que se salvan, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para restaurar, para alentar, para curar. En fin, es un poder de Dios, hermano, transformador. Estaba él dispuesto a hacer lo que fuera necesario para explicar y clarificar la cruz a fin de que una persona comprendiera el evangelio. Pero no diría ni una sola palabra el apóstol San Pablo para modificarlo o contradecirlo.
Todo el objetivo y esfuerzo de Pablo siempre fue, hermanos, de explicar y clarificar la cruz, el evangelio, el significado y el sentido de todo eso. Eso es lo que quiere decir cuando dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es eso que quiere decir. Después pasamos a los versículos 3 a 5. Este mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3 a 5, Pablo va a decir cuáles eran ahora las condiciones emocionales e intelectuales que le dominaban al dirigirse a las personas. No fue hablando, ¿no?, con aquella capacidad intelectual, eso. Pero ¿en qué condición estaba Pablo? Dice, versículo 3, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias, elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Cuando Pablo dice que con debilidad y miedo llegó hacia los corintios, no quiere decir que era un cobarde, un miedoso. No es eso que le está diciendo. Escuche, sino que les hablaba de una profunda preocupación por un asunto tan importante: anunciar la palabra de Dios. Yo ya predico el evangelio aproximadamente 25 años que predico el evangelio. Desde que me convertí predico el evangelio. Hace 25 años que vengo predicando el evangelio y todavía hoy me vienen los nervios cuando tengo que predicar. Todavía hoy alguna vez me traba la lengua cuando tengo que hablar. ¿Por qué? ¿Porque estoy haciendo mal las cosas? No, porque tengo responsabilidad, tengo temor. Yo sé qué es lo que estoy hablando. Yo sé cómo tengo que hablar. Yo sé a quién estoy hablando. Esta responsabilidad alguna vez nos hace temblar de miedo. No queremos, hermanos, ser como muchos por ahí que toman el evangelio a la ligera, que hacen cualquier cosa, que dicen cualquier cosa en nombre del evangelio. Usa el evangelio para sus beneficios. No, esta preocupación de Pablo es mi preocupación, es la preocupación de hermano Diego que predica acá. Es la preocupación de todos los hombres y mujeres de Dios. No basta desear predicar, es necesario responsabilidad al hacerlo. Cuando digo responsabilidad, quiero decir compromiso con la Biblia. Compromiso con lo que la Biblia dice. Y no introducir en ellas mis propios sentimientos, mis deseos. O conforme a la voluntad de la gente, el deseo de la gente. Comenzar a hacer becerros, hacedores de becerros. No puedo ser un hacedor de becerro. El versículo 4, la parte A dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias e elocuentes. Pablo estaba determinado a que sus palabras de sabiduría humana no interfieran en la predicación del evangelio. Hoy hay predicadores que hacen cursos. No voy a hablar cursos de hermenéutica, de homilética, de exégesis, de esas cosas de la Biblia, ¿no? Cursos para predicar, para saber comunicar el mensaje, no estoy hablando. No, hay gente que hacen cursos para saber cómo atraer la atención de la gente, para hablar sus pavadas, para engañar.
para extorsionar a la gente. Se preparan para saber cómo atraer la atención de las personas, para hablar mentiras. No importa cuán impresionantes y persuasivas sean las palabras humanas, ellas siempre despojarán el evangelio de su poder cuando ponemos nuestras palabras, cuando queremos usar nuestras estrategias. Pablo estaba seguro de que en el evangelio no hay espacio para acciones teatrales calculadas, predeterminadas, con técnicas de respuestas manipuladas. No hay espacio para eso en el evangelio de Dios. Él podría haber hecho eso. Sin dudas que habría o hubiera conseguido, hermanos, una audiencia más amplia y receptiva si hubiera usado su intelecto. Pero sus oyentes habrían quedado en sus pecados y sin un Salvador. Ahí está el secreto. ¿Por qué no negociamos? ¿Por qué no abrimos mano de predicar el verdadero evangelio? Porque nosotros no queremos que las personas permanezcan en sus pecados y pierdan su Salvador. Nuestro objetivo en predicar la verdadera palabra de Dios es que el pecador se arrepienta de sus pecados y que encuentre su Salvador y vayan con él hasta la vida eterna. Es lo que buscan los falsos pastores y predicadores: audiencias, aplausos, fama, vanagloria. Están en el lugar equivocado. No deberían estar en una iglesia. No deberían estar en el evangelio. En el evangelio no hay lugar para esta clase de gente. Por lo menos no en el evangelio de Jesús. Pero se metieron y se van a meter muchísimos, porque Jesús dijo: van a surgir, van a aparecer muchos falsos. Pablo era un hombre culto y seguramente tenía grandes habilidades naturales, pero no confió en ellas. No se utilizó de ellas. Él deseaba que sus oyentes se identificaran con la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, pues esta es la que les podía dar la vida eterna. La sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Concluyo y escuche bien esto. Dios no nos llama a una nueva filosofía de vida, como anda sucediendo con mucha gente que se dice cristiana. Esa gente solo cambia de congregación, cambian algunas costumbres, algunos comportamientos, pero no hay un cambio total, un cambio radical de vida, cuerpo, alma y espíritu. No hay este cambio. Aquí yo ya recibí en esta iglesia acá personas que ya pasaron como que creo que por 10 congregaciones. Llega acá, esa es la iglesia, ahora sí me encontré, ahora estoy en el lugar, ahora acá encontré la palabra. El otro día se va para otro lugar. ¿Por qué? Porque no encontró todavía quien le hace un becerro. Anda buscando quien le haga un becerro. Gracias a Dios que aquí no encontró el becerro. No somos hacedores de becerros. Dios aún está buscando a los que quieran una vida nueva, o una nueva vida y no una nueva filosofía. Hay tanta gente que se dicen convertido, hermanos, solo cambiaron de filosofía de vida, de estilo de vida. Nunca se convirtieron, nunca se entregaron a Jesús, nunca amaron al evangelio, la palabra de Dios. Nunca se dedicaron totalmente, completamente al Señor Jesús. Siempre tiene una reserva, siempre tiene algo escondido, siempre tiene algo debajo de la alfombra. Siempre tiene por ahí una carta en la manga.
No, acá no me toca, no, eso no me toca, no, acá Dios no puede llegar, no, en esta cosa de mi vida, acá Dios no permite, en mis finanzas Dios no se mete. Si Dios no se mete en tu familia, en tu vida emocional, sentimental, afectiva, familiar, financiera, si Dios no se mete en esto, Dios no se mete en nada de tu vida. O Dios te tiene por completo, espíritu, alma y cuerpo, o tú no perteneces al Señor. Eso es lo que dice la verdadera palabra. Uno de los mayores evangelistas de todos los tiempos, Carlos Spurgeon, dijo así, escuche esto, sobre los predicadores, sobre el evangelio. El poder del evangelio no está en la elocuencia del predicar. De ser así, los hombres serían los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría de sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos. Pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para que se conviertan. Por eso hay iglesias que están llenas, completas. No hay lugar, pero no están convertidas. No van por causa del evangelio, van por causa del becerro. Van por causa de que allí con sus pecados les son masajeados su ego. No importa lo que haga, si usted trae una linda ofrenda acá para el templo, para Dios, traiga una linda ofrenda para Dios acá. Dios te ama. Dios va a preparar un lugarcito para usted allá en el cielo, porque Dios quiere que usted pruebe tu amor por Él. Amor por finanzas. Se compra la prueba del amor. Se demuestra prueba de amor con las finanzas. No, la prueba de amor que tenemos por Dios se demuestra en el día a día y todos los días, en todo tiempo, en todo lugar. Soplen vientos o no soplen vientos, con lluvia o con sol, invierno o verano, nosotros debemos seguir allí fieles al Señor. Es así que se demuestra el amor por Dios. Sea en la prueba, la lucha, la dificultad, sea también la bonanza, sea también las cosas buenas, la alegría, la paz, la prosperidad. En todo tiempo, en todo lugar debemos demostrar nuestro amor por el Señor. Por eso yo amo su palabra. Porque hay tantas congregaciones, denominaciones, iglesias, ¿se acuerda que te hablé recién? Porque en su gran mayoría no estamos siendo guiados por la misma palabra. Hasta usamos las mismas traducciones de Biblia, pero no la interpretamos de la misma manera. Es cierto, cuando algunas personas por ahí dudosas, llenas de interrogaciones, preguntan ¿por qué hay tantas iglesias? Y es cierto, es asustador. Algunos dicen, no, mejor tener más iglesias que tener por ahí un boliche, tener por ahí cosas. ¿Por qué tantas iglesias que predican herejías? Si todos fuéramos iguales cristianos, interpretáramos de la misma manera, conociéramos la Biblia todos iguales, ¿por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué cada uno quiere tener su templo, su iglesia, sus fieles? Hay mucha especulación, mucho sincretismo religioso, mucha falsa interpretación. Y yo no puedo estar de acuerdo con esto. Usted, querido oyente, tiene la opción de elegir qué tipo de congregación o de predicación le guste. Si la que se adapta a tus conceptos y filosofías, o la que le hará un becerro.
de oro, ¿no? O quizás a la que anda, vive y predica la palabra de Dios como realmente tiene que ser. Tú eliges. ¿Qué tipo de congregación los cristianos de nuestros días desean? Dios le dio a usted el derecho, la posibilidad y la responsabilidad para que elijas. La elección es suya. Pero nunca se olvide que dependiendo de las decisiones que va a tomar hoy, reflejará en su mañana. Pablo dijo, yo solo quiero que Cristo aparezca. Yo solo quiero que ustedes comprendan el misterio de la cruz. El sacrificio de Jesús. ¿Por qué Jesús murió? Para perdón de nuestros pecados. ¿Y para qué Jesús perdona nuestros pecados? Para que sigamos pecando. Dijo el mismo Pablo en Romanos. No, de ninguna manera. Cristo nos viene a perdonar pecados para que sigamos pecando más todavía. Cristo perdona nuestros pecados para que andemos en nueva vida, en novedad de vida. Para que andemos como realmente debe andar un verdadero cristiano. Lejos del mundo, de la maldad, de la corrupción. Concluyo con unos versículos del Salmo 119. Escuche sobre la palabra, sobre la ley de Dios. Versículo 97 del Salmo 119. Cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Todo el día medito en ella. Ahí está un hombre que amaba la palabra de Dios. Versículo 101. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. ¿Sí? No hay como cumplir con la palabra de Dios y andando por ahí de cualquier manera. O tú andas bien y cumple la palabra, o anda de cualquier manera y no cumple la palabra. Versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Quien tiene la palabra en su corazón no desvía sus pasos. No anda por malos caminos. No desea las cosas malas de esta vida. ¿Por qué? Porque siempre tendrá una luz. Siempre brillará una luz en su corazón, en su vida. Termino con el Salmo 119, versículo 102. Y con esto quiero orar por tu vida. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Esta decisión hace 25 años que yo tomé. Decidí, puse mi corazón y he intentado con todas mis fuerzas, luchado con todas mis fuerzas. En estos 25 años, yo puse mi corazón, incliné siempre mi corazón a los decretos, a los mandamientos de Dios. Y quiero hacerlo para siempre y hasta el fin de mi vida. Es lo que más pido al Señor. Señor, ayúdame a cumplir tu palabra hasta lo último de mi vida. Oro por mis hijos, oro por mi familia, oro por mis parientes, para que cada uno de ellos puedan comprender eso. Y que puedan conocer este evangelio, esta palabra, que puedan cumplir esta palabra y andar en ella hasta lo último. Hasta lo último. La palabra de Dios está por encima de cualquier pensamiento humano, deseo humano, estrategia humana. La palabra de Dios es la única que nos va a salvar. Si la obedecemos, si la seguimos. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, hermano, todos que están escuchando este mensaje. Que Dios te ayude a honrar la palabra, a amar la palabra, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, vivir la palabra, comer de la palabra todos los días.
porque solamente la palabra de Dios nos hace vivir por encima también de esta maldad de este mundo. Sin mancharnos, sin contaminarnos con este mundo. La palabra de Dios. Querido Dios, nuestro Padre Celestial, en este momento quiero estar orando por todas aquellas personas que están allí del otro lado. Hermanos, hermanas, amigos, parientes, todos aquellos que nos acompañan aquí en estos tiempos. Oh Dios, espero que comprendan cada uno. Espero que los oídos de esta gente, Dios, no vengan a estar comprometidos. Para que, Señor, se queden molestos por causa de la palabra, sino que puedan tener un corazón apasionado, un corazón abierto, un corazón bondadoso, receptivo, para que puedan recibir siempre el mensaje de Dios. Señor, esta palabra es para confirmar, es para certificar, Señor Jesús, nuestra intención delante de aquellos que nos están escuchando, nuestros oyentes, nuestra iglesia, nuestro pueblo. Estoy aquí, Señor Dios, hablando siempre, constantemente de nuestro compromiso y fidelidad para con tu palabra, para que la gente sepan, Señor, qué es lo que están escuchando. Amado Señor, cura, Dios, cura el alma, el espíritu de esta persona que está enferma, que está molesta, que no aguanta, Señor, escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Opera un milagro en estas personas que todavía no se entregaron a ti, que todavía no tomaron la decisión plena, verdadera, de abandonar toda su vida, abandonar sus conceptos, sus ideologías, abandonar todo, Dios, y aceptar la palabra sencilla, poderosa, verdadera palabra de Dios. Ayuda, Señor. Ayuda a todos, acompaña a todos de una manera muy especial. Y que podamos ayudar a edificar, fortalecer, construir, conducir, abrir caminos para que esta gente pueda, Señor, cruzar, atravesar, andar y alcanzar la vida eterna. Esté con nosotros, Dios, cada reunión, cada culto, en cada mensaje, en cada canción, en cada oración, en cada palabra que hablamos aquí. Esté tú, oh Señor, guiando nuestras palabras, guiando nuestros cultos y nuestra vida para la gloria de tu santo y maravilloso nombre, Señor.